pensándonos a nosotros mismos. El 82% móvil, nos habíamos quedado justo en este asunto de los medios de difamación con respecto a hacerle recordar a las personas, a los ciudadanos, de qué se trataba antes el asunto de los jubilados. Bueno, vos fíjate que el engaño, a partir de los medios de difamación, fue un instrumento para lograr el saqueo del sistema previsional. Como dice Carlos Leiva, privatizar en realidad es privar de lo que era público, de lo que era de todos, quitárselo al conjunto de la nación para dárselo como negocio a alguien. Así se hizo con la Seguridad Social. Pero fíjate qué interesante que estos medios de difamación, la Nación en este caso, inaugura el camino para preparar la privatización del sistema jubilatorio, concediéndole, un diario aparentemente serio, una hoja a un señor que nos venía a explicar de qué modo el sistema estatal lo había estafado. Porque él nos decía que hubiera hecho con sus aportes si los hubiera invertido en lo que más renta había dado. Con lo cual demostraba que el Estado lo había estafado. Claro, es como si yo hoy te dijera, cuán rico soy, Irene, porque jugué a todos los números de la lotería que salieron. Entonces, digamos, hacer el análisis posterior con lo que sabés que fue rentable, esto no ocurre en el mundo. Esto fue preparando el camino, más el crecimiento de las demandas, más un hecho político que hay que tenerlo en cuenta. Un ministro de Economía absolutamente digno y que reivindico totalmente es Bernardo Grinspoon. Cuando Bernardo Grinspoon, en el gobierno de Raúl Alfonsín, estaba negociando en Cartagena de Indias el Club de Deudores y fue el ministro que permitió analizar la legitimidad o ilegitimidad de la deuda externa, estatizada por Cavallo también, ¿no? Quien luego será un lamentable personero del sistema en democracia, llega el Fondo Monetario y le exige a la Argentina un acuerdo. Renuncia Bernardo Grinspoon, se firma el acuerdo de entendimiento, se llama, con el Fondo Monetario, que está publicado, donde explícitamente el gobierno de Alfonsín aprueba lo que se denomina ajuste estructural del sistema previsional, es decir, quebrar con la distribución hacia los jubilados. Renuncia obviamente Grinspoon previamente y al mes salen los decretos de emergencia previsional donde el Estado dice, no, esto no podemos pagar. ¿Yo por qué cuento toda esta historia? Mira, ¿te acordás que Cavallo lloró? ¿Vos te acordás la anécdota de que Cavallo se puso a llorar con los jubilados y decía que él también tenía a su madre jubilada? Yo no sé si vos te acordás de aquella. Sí, fue una escena que quedó impresa en la delante gente. De Norma Plas, si no recuerdo mal. Y bueno, eso no es lágrima de cocodrilo, quedó claro que, que era una mentira más. Forma parte de las estrategias para instalarse en el imaginario de la gente. Son los múltiples caballos de Troya. A ver, yo digo a veces cuando hablo de los Bernardinos, por meter en la bolsa a todo el mundo, son tan obvios como el peluquín de un pelado. Hay que mirarlos un poco nada más. Realmente lo que pido es que le pongamos el ojo a la verdad. Y yo cuando se levanta esto que parece una reivindicación de los abuelos, paguémosles el 82% móvil ya. Les recuerdo que son los mismos que para cada privatización nos dijeron, hay que privatizar YPF porque no se le puede pagar a los jubilados. Hay que privatizar el gas porque no se le puede pagar a los jubilados. Es decir, los jubilados son funcionales a cualquier argumento. En el discurso. En el discurso. Pero en la realidad se los saqueó a los jubilados y se los condenó a la miseria. ¿Qué es lo que le ocurre a Alfonsín? Fíjate que acá hay un hilo que atraviesa partidariamente a los distintos gobiernos. Porque uno dice, bueno, viene el gobierno de Menem, cambió el signo partidario. Cuando cualquiera se toma el trabajo, que yo lo hice y lo puede hacer, de leer los fundamentos de la ley 24241 que crea el sistema de la CFJP con los fundamentos de los dos decretos de emergencia previsional de Alfonsín son lo mismo, dicen prácticamente lo mismo, alguna coma de más. Son prácticamente, lo que demuestra que hay un hilo conductor que tiene que ver con el ajuste estructural de políticas implementadas desde el centro del poder que tenían que ver con el modelo especulativo financiero. Esto sí, había que saquear el recurso. Es más, ahora vamos a contar cómo funcionó este sistema que fue derogado. Sí, que por un lado, cuando necesitas fundamentar una acción política, decís que es para los jubilados, y cuando tenés problemas con los jubilados, ¿a quién le echa la culpa? Claro, yo me preguntaría, y me gustaría que los bernardinos se pregunten, si es un delito de lesa humanidad que las AFJP se hayan quedado con el equivalente a haber construido 2 ciudades enteras como La Plata, que este fue el negocio de las AFJP, con la plata de los jubilados.
Yo quisiera que me digan los que dicen que tienen que volver las AFJP si le quieren seguir regalándole ciudades enteras al sistema financiero. Y todo siempre justificado porque era lo mejor para los jubilados, era lo mejor para el futuro. Bueno, lo que quiero desnudar, Irene, son los sofismas. Y un sofisma que nace en los 90, en el 94 concretamente con la nueva ley, es el sofisma de que cada uno se tiene que arreglar como pueda. Y en nombre no el sofisma de cada uno se tiene que arreglar como pueda, el sofisma de que esto era para mejorar y en realidad era darle algo asistencial y el que no podía que se arreglara como pudiera, corrijo. ¿Por qué? Primer trampa que pone la ley es crear la prestación básica universal. Este es tengámoslo, anotémoslo, recordémoslo, se va a repetir sistemáticamente, se le cambia el nombre, pero es el piso asistencial que el sistema financiero global está dispuesto a ceder para garantizar la continuidad de sus negocios concentrados. Claro, la prestación básica universal disfrazó la pésima rentabilidad que iba a dar el sistema de capitalización, porque el Estado pagaba el 80% del haber a través de esa prestación básica universal y el 20% que pagaban a los jubilados que estaban en capitalización, las FJP, no era muy bajo y de una rentabilidad exigua, pero se ocultaba con un pago confuso. Pero ¿cuál fue la trampa? Otra de las trampas. Se pone como requisito para acceder a la jubilación que se cuente con 30 años de servicio efectivo. Si vos no ibas y acreditabas 30 años de laburo, pero tenías que ir a acreditar que habías aportado al sistema. Y se subió la edad, porque se avanza en la misma concepción que tiene Francia hoy, en la idea de la eutanasia. Dicen, cuanto más cerca de la muerte pongamos la jubilación, mejor, porque dicen, no, la gente envejece, hay que correr la edad porque no se le puede pagar a una sociedad que envejece tanto. Entonces yo me pregunto, frente a una sociedad que gracias a Dios por los avances de la técnica va a vivir más, ¿qué hacemos? ¿Los matamos antes a los que no tienen para comer? Sí, costo-beneficio, no es un tema así, es un tema no es un de seres tema humanos. matemático ni es un tema económico, es un tema humano. ¿Pero qué es lo que se hace? Yo el otro día le escuchaba a una mujer que valoro mucho con una confusión, que la digo porque es un tema, un lugar común. Dice, no, ahora el gobierno argentino, el gobierno de Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, le dio la jubilación a quienes no habían trabajado nunca. No es cierto, le dio la jubilación a quienes no podían acreditar que habían trabajado, porque nadie puede suponer que una persona vive 30 años sin trabajar cuando el Estado no cumplió con su poder de policía, porque con la excusa de que si controlaba iba a desalentar las inversiones, si iban a ir los empresarios, el costo laboral crecía. Todo el tiempo está pasando además eso, que por los bordes se te van escapando gente que trabaja. Pero hubo una decisión deliberada del Estado de no controlar los aportes. Y luego viene el mismo Estado, en otra composición temporal, en otra época, y nos dice, no, pero si usted no me acredita 30 años de aporte, no lo jubilo. ¿Qué hace el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que arranca con el gobierno de Néstor Kirchner? Reconoce que esos casi 3 millones de personas que no se podían jubilar fueron dejados afuera a propósito. Y esto también es parte de la seguridad social que tenemos que hablar. Estamos con José Luis Di Lorenzo aquí en este espacio donde nos pensamos a nosotros mismos, pensamos nuestra capacidad de corregir, nuestra capacidad de revisar la historia. Ya regresamos.